Buenas tardes a todos, estamos otra vez en otro programa de Tercer Poder. Hoy tenemos un programón, mucho contenido, esta semana fueron tremendas con todo el contenido, así que voy a dar en primer lugar saludar a la mesa. Con ustedes acá, perdona amigo, pero de mi costado derecho lo tenemos al gran Pedro Baglio. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan? Qué linda mesa que tenemos hoy para este Tercer Poder. Y bueno, hay muchas cosas interesantes para hablar judiciales, muchas noticias, muchas cosas. El conflicto está a pleno. Bueno, seguimos con la presentación de la mesa. Diosa, ella, su templanza en la mesa nos acompaña. Sí, me cuesta tu apellido, Cintia. ¿Cómo puede ser que a esta altura no sepas pronunciar mi apellido? Pagna Nini. Mañani. Bueno, me cuesta. Por favor. Hola Agus, hola Pedrito y hola al otro integrante de la mesa. Ay, nunca tuvimos esta conformación. Por último vamos a presentar en la extrema izquierda a mi querido Valentín Pap. Bravo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agus. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola. ¿Qué hace, Vale? Lo de extrema izquierda... Y extrema derecha me quedaron es una cambiadas. cuestión física solamente Sí, de sí, la sí. mesa. Vamos. No, lo aclaro por los dudas. Yo quiero decir, ¿qué pasó con el dress code hoy? Estamos Una formalidad. Sí. Estamos en momentos importantes ya del Momentos conflicto, me importantes, parece. De la vida. De la vida también. Estamos viejos. combinados. Estamos viejos en el stream. ¿Estamos todo bien? Ah, joya. Estábamos acá hablando con la Con la produ. La tenemos de productora Nos también a enseñas. Coti, atrás. La Coti, vámonos Coti, Sí. loco. Así que no sé si se ve. La tenemos para ver a Coti. Bueno, hola, Coti. Ahí Gracias, está, Coti. en el detrás de cámara. Hola a todos. Le trae cámara Coti y Bruno. Genial. Al gran Dulce lo tenemos ahí acomodando las También. cámaras también. Gran dulce. Bueno, acá estamos en la mesa que vamos a estar hoy. Tenemos muchos temas, así que ¿por dónde vamos a arrancar, Vale? Bueno, la verdad que tenemos muchos temas. Vamos a tratar de ser precisos con la información. Como siempre, intentamos hacerlo con ustedes. Vamos a arrancar con el tema caso Agostina. La verdad, tremendo femicidio que ocurrió en la ciudad de Córdoba y que tiene conmocionado no solamente a la sociedad cordobesa y nacional, sino también a nosotros, los empleos judiciales, a los que formamos parte del Poder Judicial. Buscamos en este espacio no hablar explícitamente sobre el caso, que la verdad es que hay que ser muy prudente, hay una investigación en curso, tampoco tenemos la información de la causa. Lo que vamos a intentar es saber cómo atraviesa al empleado y a la empleada del Poder Judicial el caso Agostina. Sobre eso vamos a hablar hoy. También vamos a tener lo que nos dejó la última asamblea extraordinaria que tuvimos el día martes. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué se negoció? ¿Qué pide la conducción, la comisión directiva? ¿Y qué puede darnos el Tribunal Superior de Justicia? Y después, por último... Tenemos el noti judicial, Bien. la actualidad de los judiciales y, por último y no menos importante, vamos a hacer una mención explícita a eso ahora en nuestro primer bloque. ¿Cómo filiarse? ¿Para qué sirve filiarse? ¿Y por qué nos tenemos que filiar todos? Perfecto. O sea que hay que quedarse hasta el final del programa. Tenemos de todo. Muchísimo. Siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Sí, siempre. Hoy los tiempos nos apremian, pero La verdad que sí. vamos a intentar llegar. Mientras tanto me puedo tomar un mate. Tómate un mate. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que nos dejó la asamblea extraordinaria. ¿Qué pedimos? Y puntualmente la ficha de afiliación. No sé, Coti, si la tenemos como para verla. Sí. A la ficha. Bueno, sobre Porque, eso... ¿qué era lo que estaba pasando, Vale? No, sobre eso hemos tenido afortunadamente muchas consultas durante la semana. La verdad es que fue una grata sorpresa. Muchos amigos conocidos y desconocidos escribiéndonos a nosotros por nuestros distintos canales de comunicación o el WhatsApp de cada uno, pidiéndonos la ficha de afiliación, que querían afiliarse, que encontraron en junio un mes cómodo para hacerlo, porque recuerden que a fin de mes cobramos el aguinaldo, entonces capaz esa cuotita de afiliación no va a repercutir tanto en nuestros ingresos. Sabemos que es un esfuerzo, pero muy necesaria para poder participar en la actividad gremial. Esta ficha es la que tenemos que completar con nuestros datos, la estamos viendo ahí en pantalla. Si nosotros vamos deslizando el PDF hacia abajo, muy simple la explicación, muy rápida, no vamos a perder tiempo con esto.
Tenemos, bueno, los primeros son datos personales, después una declaración jurada, después tenemos donde dice caja de crédito y pensión. Acá les recomendamos en general, no hace falta completar ningún campo, no es necesario. Y en el último campo, en la última página, donde dice subsidio de sepelio y demás, ponemos la información si la consideramos pertinente, si tenemos un grupo familiar a cargo, si tenemos padre a cargo, etcétera, lo podemos completar. También lo podemos dejar en blanco, no hay ninguna perjuicio en eso. Y completamos la ficha, la podemos escanear y mandar por WhatsApp. Vamos a publicar tenemos publicado en nuestro Instagram, los invitamos a que vayan a la plaquita sobre ficha afiliación y dónde enviarla. Y si no, la pueden imprimir y llevar a... de manera presencial. De manera presencial a la sede del gremio, se lo pueden entregar a su delegado de la sede. Que también la puede escanear y enviar vía WhatsApp. Nosotros en el interior lo que hacemos, bueno, en Carlos Paz por lo menos, la completamos y se la mandamos por fotito escaneada al delegado y el delegado ya la ingresa. Exacto. Eso, desde el día en que la ingresan ya se pueden votar para las próximas asambleas extraordinarias y bueno, cualquier decisión que haya que tomar por asamblea extraordinaria va a ser tenida en cuenta, digamos, su voluntad y a la vez... Recordemos que si nos afiliamos con 6 meses de antelación, se pueden votar para la próxima... Exacto. Las elecciones de comisión igual, directiva. Igual, ustedes me escuchan ahí bien, ¿no? Sí, excelente. Excelente, bárbaro. Igual, chicos, se tienen que afiliar ahora para ir a la asamblea extraordinaria, digamos. O sea, ahora la afiliación es por eso, es por ir a la asamblea extraordinaria. Tiempos decisivos. Estamos en un momento decisivo, tal cual. Estamos esperando una propuesta. ¿Por qué es importante? Y es importante porque en la asamblea extraordinaria se va a definir si aceptamos, si rechazamos una propuesta del gobierno, si seguimos luchando, si no seguimos luchando. Son decisiones definitivas para nuestro presente y para nuestro futuro. Pero aprovechando que estamos hablando sobre decisiones que toma la asamblea extraordinaria, ¿nos contás un poco qué pasó en la última asamblea y cuáles fueron las propuestas que estuvieron sobre la mesa? Bueno, como sabemos, ahí la asamblea extraordinaria del último martes resolvió un plan de lucha bastante profundo, una profundización significativa del plan de lucha. Verdaderamente ya los medios de comunicación de todos lados lo están levantando. Son 2 paros de 60 horas en la capital. En la segunda semana de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes en los 2 casos. Tenemos sobre eso una plaquita que vamos a leer enseguida y además también los invitamos a que vayan a nuestro Instagram de la Judicial, donde tenemos la publicación sobre las medidas. Totalmente. Bueno, las medidas están lindas, las medidas van a ser fuertes, pero también se siguió un debate que viene trayendo la Asamblea Extraordinaria desde el 12 de marzo, que son los objetivos que tiene la Asamblea. Digamos, todo el sindicato y todos los judiciales de la provincia, por lo como viene dándose la asamblea extraordinaria, venimos solo pidiendo el adelanto del acuerdo de equiparación que firmamos el año pasado. Esa es la moción que fue presentada por consenso, entre comillas porque no es un consenso general, entre la comisión directiva y la agrupación alternativa de 16N que vienen defendiendo esa postura. Digamos, la diferencia en esta asamblea no fue en relación a las medidas de acción, sino que fue en relación al programa, al pliego de reclamos, a los objetivos que tiene la asamblea. Recordemos que hace 4... sesiones de la asamblea extraordinaria, porque es una misma asamblea extraordinaria, una cuestión formal, es una misma asamblea extraordinaria que abrió allá con la primera en marzo, y continuó a través de cuartos intermedios sucesivos todas estas subsiguientes reuniones que hubieron. En todas ellas, vean ustedes cómo quieren considerarlo, Alternativa 16N votó con la moción de la comisión directiva. Sí, ellos dicen que hay un consenso. Estos objetivos, digamos, que es nosotros planteamos, ellos dicen que está planteado que van a ir por una recomposición salarial. Lo que nosotros pedíamos entonces no era a lo mejor cambiar esos objetivos, sino desmenuzarlo, que nos expliquen qué es lo que se va a solicitar. Y ellos en la última asamblea extraordinaria, en el último cuarto intermedio que tuvimos, decían, pero todo eso ya lo estamos pidiendo. Y entonces no entendíamos por qué
no lo quieren votar. Si en teoría es lo que van a ir a pedir, como que realmente es una incoherencia lo que dicen y lo que hacen, básicamente. Totalmente. A la producción le digo que no me anden los auriculares, así que me lo voy a sacar un rato. Nosotros te escuchamos, así igual. los escucho bien Yo te sin escucho los re bien. auriculares. Pero bueno, la moción nuestra, nosotros también fuimos a consensuar a la asamblea. No somos unos locos ni nada por el estilo. Fuimos a Intransigentes. consensuar. De hecho, se lo venimos diciendo también en los cuerpos de delegados y todo. Nosotros vamos a consensuar. Nosotros pedimos una recomposición salarial que saque a los auxiliares de la pobreza. Corteletti aclaró que hay alrededor de 350 compañeros que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Estábamos viendo algunos recibos hoy y un ingresante a policía judicial con la dedicación exclusiva está cobrando alrededor de 1.400.000 pesos y la dedicación exclusiva a policía judicial es de 439.000 pesos, es decir, que un ingresante sin título en el ámbito jurisdiccional o administrativo está cobrando 1.000.000 de pesos o menos o más, rondando ese monto, es decir, 500.000 pesos por debajo de la línea de la canasta básica. Una cuestión al respecto. Cuando Federico Corteletti, el secretario general de nuestro gremio, mencionó esto de que hay aproximadamente 350 compañeros debajo de la línea de la pobreza, no es que dijo, qué barbaridad, hay 350 compañeros debajo de la línea de la pobreza. Nosotros le dijimos, en realidad fue una exigencia de un delegado de Villa María, pidiéndole que se incluyera en uno de los puntos que no hubiera ningún compañero judicial debajo de la línea de la pobreza. Y él desempolvó estos datos como diciendo, bueno, en realidad no son tantos tampoco, son 350 compañeros. Claro. No es tan grave que haya 350 personas debajo de la línea de pobreza que representas vos en tu asociación gremial. Claro, no es que se espantó, digamos, porque estén, sino que solamente lo tiró como para justificarse de que, bueno, somos pocos. No, es muy grave tanto que los compañeros estén bajo la línea de pobreza, ni hablar de los escribientes, los oficiales que no llegan a fin de mes igual por la pérdida sistemática que viene teniendo el salario. La pauta de la Corte viene con 2 meses de retraso, pagándose por la Corte, y el gobierno de la provincia de Córdoba en los últimos meses, salvo esta de marzo, tardaba a veces un mes más en pagarnos ese aumento, en hacer la réplica del aumento. Está bueno eso que decís, que también es un tema que se discute y que se instala un poco, y que la verdad que para nosotros no es un tema, es que tiene, o sea, de qué manera afecta o interviene los aumentos de la Corte y qué es lo que estamos reclamando, porque el debate o la pregunta es constante, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué estamos pidiendo? Claro, porque... ¿Por qué? O sea, se piensa que nosotros estamos pidiendo cosas de más o por berrinche, o sea, ahí lo podemos sintetizar para que todos las oyentes lo vuelvan a procesar. Ahí vemos foto de la última asamblea extraordinaria, cuando en momentitos antes de ese momento en donde votaba la gente de Capital, ahí estaban levantándole manos quienes votaron a favor de la moción de la conducción. Lo que decía el secretario, no sé cuál es el secretario, Balán. El secretario gremial. Balán estaba diciendo que en realidad nuestro gremio lo que hace es ir, o sea, lo que vamos a hacer es recomponer con todo lo que logremos por afuera de la pauta de la Corte, que con la pauta de la Corte logramos llegar a la inflación o equiparar a la inflación. Que eso también hay una falsedad en esa posición, o sea, ellos falsean nuestra posición porque dicen que no sé, que queremos un 99% de aumento, no sé, nos dicen cualquier cosa, la verdad, que nos descontextualizan todo el tiempo, que era lo que yo les planteaba. Para justificar que están sosteniendo una posición que hace que estos 350 compañeros, por ejemplo, queden bajo la línea de la pobreza. Pero además ellos especulan que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno nacional va a respetar la inflación, y el año pasado no fue así. Yo leí una nota de La Voz del Interior hace unos meses atrás, que los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Córdoba habían perdido un 3% con respecto a la inflación el año pasado. Es decir, que la recomposición, el gran acuerdo de equiparación que firmamos el año pasado después de una ardua lucha, muy motorizada por los autoconvocados, fue una recomposición salarial de un 1%. El 4,16 que nos dieron y contra el 3 que perdimos de la inflación nos hizo recomponer un 1% del salario. Entonces lo que nosotros decimos, bueno, ellos están especulando que la Corte y el gobierno nacional va a respetar la inflación, lo cual es una especulación simplemente. Puede ser una costumbre de la Corte, pero no es algo que esté asegurado, por un lado. Y por el otro lado, solamente, por ejemplo, para un auxiliar,
nos queda cobrar un 4,64%. Claro, ese para mí es Un el tramo, punto digamos. central. Un solo tramo de un 4,64%. Hay un cuadrito dando vuelta en todos los grupos de lo que le falta cobrar a cada tramo. También el gobierno, creo, y la patronal busca dividir a la planta en relación a eso, porque a un jefe de despacho mayor, por ejemplo, los 3 tramos que le faltan superan el 11%. Quiero decir algo Entonces, respecto a eso. hay una divisoria, digamos, y ellos también buscan eso, de decir que los auxiliares el año pasado, no sé cuánto, sumaron por la reestructuración y la equiparación un 30% del salario. Mentira, muchos perdimos la permanencia en la categoría. No fue así, digamos, y son los salarios que se encuentran justamente debajo de la línea de la pobreza. Además le estás pidiendo a todos los judiciales auxiliares de la provincia de Córdoba que sostengan, llevamos 13 paros aproximadamente, Sí, 14 ya por lo que creo. sostengan un plan de lucha contundente de muchísimos días de paro para después ver si nos dan a Un ellos 4%. un 4%. Y por la otra punta, esto también es importante de decirlo, compañeros jefes de despacho mayor, oficiales mayores, etcétera, es que la ley de equiparación, el gobierno de Martín Zardora y de Schiaretti anteriormente, la han violado sistemáticamente, nunca la han aplicado para el personal del Poder Judicial, y con el acuerdo cumplido enteramente, un jefe de despacho mayor no estaría por encima del 70 y pico por ciento de equiparación, lo cual sigue siendo ilegal por parte del gobierno y de la patronal, que además aumentó los aportes con la 11.087, que además sostiene la 1694 del diferimiento jubilatorio, y que a los jubilados también los tenemos ahí en un problema. Tuvimos a la compañera jubilada ahí en la Asamblea Extraordinaria que planteaba formar parte de la mesa de negociación, porque a ellos los aumentos de este acuerdo les llegan 14, 15 meses posteriormente a los que nos llegan a nosotros. Entonces es un acuerdo que hay que cumplirlo porque la patronal lo debe cumplir, lo firmó la patronal a ese acuerdo, pero que es insuficiente para la situación en la que se encuentran los compañeros y la justicia en general. Por eso, cuando se votaba ahí, a mí lo que me parecía, o lo que me parece central demostrar, es que nos descontextualizan todo el tiempo y que a la vez terminan llevando el debate para el lado que ellos quieren, y por ahí yo pienso en los que están votando o en los que no fueron y que después escuchan múltiples versiones. Hay que decirlo serio, lo que hacía Balan en ese momento era agarrar y, como decís vos, fragmentar, porque decía, si con la pauta de la corte vamos a ir al lado de la inflación, después cuando le toque, y él decía, al oficial mayor, al jefe de despacho, un 10, un 12%, es un montón y con eso estamos recomponiendo. Claro, perfecto, pero nos estamos olvidando, como decía Valentín, de los que están por debajo de la línea de pobreza o a los que solo le va a tocar un 4%, que con eso no recomponen realmente. O los que el salario. tienen 15 años No, ni hablar. y no tienen un sueldo acorde a los 15 años de antigüedad que llevan. A la vez hablamos y nosotros vemos por ahí mayormente los que tenemos título, pero después recordemos que hay un montón de gente que no tiene título o no se les paga. Y me acuerdo ahora en este momento del compañero de Blas Molares que hablaba, él está en Pericias. Sí, y él pericias. y él pedía puntualmente que uno de los puntos que deberían tratarse para aumentar y recomponer es el de la antigüedad, Es que porque es para todos. porque es para todos exactamente, Exactamente. sin tener en cuenta si tiene título o no. Bueno, Sí. específicamente sobre eso, ya para ir cerrando la cuestión Sí. del tema salarial, cuando nosotros pedíamos y les decíamos, bueno, pero ¿por qué solamente nos vamos a cerrar, nos vamos a circunscribir al adelantamiento de cuotas de la equiparación que ya conseguimos y logramos después de muchísimo esfuerzo el año pasado? ¿Por qué no vamos por otros puntos? Vamos por un poco más, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la mesa de negociación si se abre, que no se abre todos los años, Claro. y planteemos otros conceptos por los cuales podemos recomponer el salario. En esa oportunidad fue cuando Balan señaló, tomó el micrófono y sin poder después responderle, porque nos cerraron el micrófono y no dieron más la palabra a nadie, Balan dijo específicamente, pero por ejemplo, si nosotros supongamos que diéramos, imagínense como hablando en los Sos términos... Balan, de- sos de- Balan. sos Balan. Me estoy imaginando a Balan poniéndose los lentes y diciendo, no hace falta ser un ingeniero nuclear para entender la pérdida del salario. Exactamente esas fueron sus palabras. Sí, sí. Y dijo, si nosotros pensáramos en incluir, por ejemplo, un 10% al pedido de sobre De el aumento de título. de aumento de título,
Sí. sobre el título, que son más o menos 250.000 pesos, una cosa así. Un 10%, y bueno, serían 25.000 pesos. Un 20%, supongan que pidamos, serían 50.000 pesos. Estamos pidiendo como si fueran No se le migajas, ocurre, no ¿no? se le ocurre. 25, 50. ¿No se le ocurre pedir duplicar? La verdad que no. Y que a la vez que todo lo que nos den Es muy suma. difícil. duplicar. Absolutamente, Es muy sean difícil. 25, sean 30, sean Sí, 50 es un suma. quilombo de números. Es Realmente. Es un lío de caos números, pero los vamos numérico, aclarando poco a y poco. Sí, antes Sí. no teníamos ni idea, chicos. Igual lo más sincero es el reflejo. Che, la plata no me alcanza, esto no es acorde a lo que yo trabajo, esto no recompone mi salario, necesitamos plata ya. Bien. ¿Qué es lo que se discutió el año pasado? Que el año pasado decíamos, estamos muy mal, queremos plata ya, y a los escribientes le dieron 10% de aumento en 4 tramos. Eso es lo escandaloso y eso es lo que seguimos discutiendo porque ellos insisten en defender un acuerdo. Nosotros Mucho. lo defendemos, la equiparación fue nuestra causa el año pasado, verdaderamente. Por ejemplo, Alternativa 16N nos planteaba en las asambleas del año pasado, vamos por la porcentualidad, digamos, o sea, este año Alternativa 16N defiende solamente el acuerdo de equiparación cuando ellos en realidad, supuestamente en su historia sindical, nunca estuvieron a favor de la equiparación, siempre estuvieron a favor o de la equiparación al 100. De hecho, la propia comisión directiva me dice, Martín Méndez me decía el otro día, no, pero nosotros vamos por la equiparación al 100. ¿Y cuándo vas a ir por la equiparación al 100? Le preguntaba Si yo. no lo haces ir ahora. Escribamos, con 300 escribamos la paros. ley ahora. Claro. Escribamos la ley de equiparación al 100 para los empleados ahora, se la presentemos a la legislatura, pidamos una audiencia pública, de última si ese es el camino. Entonces, Muchas posibilidades Claro. que sentimos que nos Pero bueno. encerramos, digamos. y que quede en el acta, que quede en el acta de la negociación con el Ministerio de Trabajo, o con la Secretaría de Trabajo, con el Tribunal Superior de Justicia, que nosotros pedimos otra cosa, que los empleados necesitamos, no es que pedimos, necesitamos otra cosa. A todo esto, Bien. desde la patronal, silencio. Sí. Silencio. absoluto. Silencio. Y Desde desde el el gobi- gobierno también. Y Vallas. Totalmente. Vallas policiales, Triple- guardia de infantería, en triple tribunales vallado. 1. Sí. Sí, para que no entremos al salón de los pasos perdidos. no perros, sé. había perros. el Había otro día. perros el otro día. Sí, Una que- masiva movilización, masiva. Muy bien. Bueno, y Muy ahora bien los judiciales, vamos judiciales. los Chicos, únicos- cosas positivas, Sí. porque estamos sembrando un mar de No, sí. un mar de lamentos, pero la verdad es que, la verdad, fuimos a la última asamblea extraordinaria, la moción de la judicial que plantea, vamos por un poco más, pidamos un poco más, exijamos un poco más, nos sentemos a la mesa de negociación con más que esta solamente adelanto de equiparación, tuvo más votos que en la asamblea extraordinaria anterior y tuvo más votos que en la asamblea extraordinaria anterior, o sea que vamos Y eso que nos creciendo manejan y los votos y los creciendo cuentan como y creciendo. Bueno, Eso, ese eso, podría también, ser eso otro también tema. es Sí. importante hablarlo, Agus, porque en el Sí. interior se manejan los mandatos, a los delegados, un llamado de atención a los delegados del interior, al Consejo Consultivo. Es lo que ha hecho confluencia con la función gremial, ha desnaturalizado las funciones gremiales, la del delegado del interior y de la capital pasa eso. Él está violando el estatuto de la comisión directiva, no convoca al cuerpo de delegados de la capital una vez al mes, como lo dice el estatuto, no se han votado las autoridades del cuerpo de delegados todavía, que ya está completo el cuerpo de delegado de la capital, no se votan autoridades, y ellos lo usan como una bajada de línea hacia las bases, cuando en realidad el delegado es al revés. El delegado representa a la base afiliada y no afiliada para con la comisión directiva la puede controlar, fiscalizar y también a la contra la patronal, digamos, o ante la patronal. Cerrando el círculo, volviendo al principio, si nos afiliamos, podemos ir a las asambleas extraordinarias, podemos mocionar lo que nos parezca, Sí. pueden acompañar la moción de la comisión directiva y de alternativa o pueden acompañar la de la judicial. Totalmente. Y creo que es importante de que vimos que hay muchos más afiliados y después de todas estas cuestiones siempre nos llegan muchos mensajes en el interior, en Capital, para afiliarse, así que estamos también teniendo conexión ya con otras sedes que nos estaba costando. Así que bueno, esperemos que en las próximas asambleas extraordinarias siga habiendo más mociones en las diferentes Más sedes. participación. Sí. Afiliarse, Lo a último participar. que quiero decir en relación a esto que decíamos silencio por parte del gobierno y el TCJ, los que sí están un poquito molestos es el Colegio de Abogados, se ve que están viendo retrasos, bueno, como toda la sociedad, ¿no? También. Y el FECACOR, que es la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, sacó un comunicado, en realidad
exhortándonos, ahí está la nota, una nota que le llega, dirigida a la comisión directiva, a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, a AGEP, y textualmente lo que la nota dice es: Córdoba ha sido, es y debe seguir siendo pionera e ícono nacional en la búsqueda e implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos, y solicita a AGEP que avance en un mecanismo alternativo para superar el conflicto. Lo que nosotros le Como decimos... si no se nos hubiera ocurrido. Claro, pero lo que nosotros le decimos Son brillantes. es que el problema no es que haya falta de Estamos métodos pidiendo lo alternativos de resolución de conflicto, sino que la falta de diálogo de quien tiene el poder para resolver, que es hoy el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno provincial, que no nos llaman a negociar. Entonces nos parece que el FECACOR tiene un poco la visión cambiada, digamos. Corrido el eje. Corrido el eje de a quién le tiene que enviar esta nota, así que acá le mandamos un beso enorme al presidente del FECACOR. Tal vez y le le mandaron decimos, la nota al TCJ, nosotros no tenemos esa, digamos, información, no lo No sabemos. sé, no salió pero publicada en haberlo ningún lado. enviado al gremio con un mismo contenido, la verdad que no se entiende. no se entiende. La Así verdad bueno. que al que hay que presionar, colegio de abogados, sociedad, etcétera, es al gobierno de la provincia de Córdoba. Principalmente, ellos son los que tienen el presupuesto para dictar los aumentos salariales, la infraestructura del Poder Judicial, Totalmente. etcétera, etcétera. Lamentablemente, la división de poderes está viciada en la provincia de Córdoba, como viene hace varios años por su constitución y por su Hicimos un reel presupuesto. con ese contenido también. Totalmente. Vayan a verlo. Entonces, a pedirle a Yarlora, a los secretarios, a los ministros, al ministro de Justicia, etcétera, ellos son los que se tienen que sentar en la mesa inmediatamente a hacer una propuesta seria que resuelva el conflicto y que no lo postergue un año más en base a una extorsión, como lo hicieron el año pasado con los descuentos. Y ahí vamos a sentarnos y se va a resolver el conflicto. Es muy sencillo, es voluntad política. Totalmente. Es voluntad política. Bueno, ¿Pasamos? Veamos cómo pasamos de este tema de asamblea extraordinaria y pedido de incremento salarial y mejores condiciones de trabajo a ver qué impacto tiene esto que nosotros estamos reclamando este mes, el anterior, desde el año pasado y de manera así hasta el infinito, en no solamente el trabajo de los judiciales, sino cómo impacta en la sociedad. totalmente. Así como el tema central de hoy, lamentablemente muy triste, a raíz del femicidio de Agostina Vega, nos toca de cerca por el trabajo de los judiciales, tanto en la unidad judicial como en los cuerpos, los equipos técnicos, las fiscalías, juzgados y demás. Pero, como decíamos al principio, no vamos a hablar de la causa en sí misma, porque no la conocemos, no sería prudente. Lo que sí vamos a hacer es tocar qué temas tienen que ver con el Poder Judicial y con los empleados de la justicia. Para eso vamos a hacer primero una breve introducción de lo que fue ayer. Tuvimos una nueva marcha, 3 de junio, en lo que es conocido como el Ni Una Menos. Es un movimiento que busca visibilizar y denunciar la violencia machista, los femicidios y los crímenes de odio, y así como también exigir al Estado políticas públicas efectivas. A veces está todo un poco teñido o mezclado en la televisión, lo veíamos hoy en día, de echar culpas o de pedir a veces, exigir a la fiscalía, exigir al Poder Ejecutivo. Ayer lo veíamos también en la marcha, cómo se cantaba un poco Quintero fuera. Y bueno, desde este primer Ni Una Menos en 2011 hasta mayo de este año, según el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos, se cometieron 3.096 femicidios en Argentina. Realmente es una cifra alarmante. Y bueno, la marcha de ayer se da también en el marco, y también fue tan convocante porque se da en el marco de respuesta al femicidio reciente, justo acá en Córdoba, de Agostina Vega, como así también en Argentina, de Dulce María Beatriz Cándida y Noelia Carolina Romero. Son marchas que buscan visibilizar la persistencia de la violencia de género, exigir justicia y políticas de prevención. Y lo relevante también de esta marcha es la particularidad de la gran presencia de varones en la marcha de ayer, que eso es algo muy positivo.
Entonces, en este contexto, y dando un poco pie a Cintia, que nos va a estar hablando, la pregunta es, ¿hay políticas de género dentro del Poder Judicial? ¿Y cuál es la situación de las mujeres también dentro del Poder Judicial? Bueno, qué pregunta que no sé si tiene una única respuesta. Nosotros vamos a poder tal vez analizar desde la experiencia propia y desde tal vez nuestros espacios académicos y nuestra vida personal, porque también es muy importante. Pero eso que vos mencionabas, Agus, es sumamente importante lo que sucedió ayer y lo que pasaron las últimas semanas. Sobre todo porque la agenda de género, entre comillas, que puede ser muy amplia y puede ser muy debatida y discutida, siempre fue una agenda de espacios feministas. Las mujeres y los espacios feministas y de disidencia tienen como tres fechas claves en donde, eh, eh, digamos, conmemoran o vuelven a discutir siempre, digamos, distintas instancias. El 8 de marzo es uno, el 3J, que se conoce como el día de Ni Una Menos, y después los 25 de noviembre, 25N, que son los días en los que se trata de visibilizar la eliminación de la violencia contra las mujeres y todos los tipos de violencia, ¿no? Lo que sucedió ayer, y en realidad ayer fue tal vez una fotografía de un proceso social en el que hubo participación de varones, y esto es como, che, pero ¿por qué esto es un hito o por qué esto es relevante? Porque hasta el año pasado estas discusiones se sostenían o se creían, o siempre lo discutimos en varios espacios, que es un tema que le compete a las mujeres, ¿no? Y lo que nosotros en muchísimos momentos siempre estamos también llevando a la mesa no es un tema que nos compete solo a las mujeres, porque somos víctimas y por eso lo denunciamos, pero necesitamos básicamente de que haya una transformación social de cómo se tocan estos temas. Entonces no puede ser un tema solo de mujeres, y por eso es que también lo traemos acá, porque es un problema de la sociedad, es un problema estructural y es un problema que no tiene una única arista ni una única solución. Capaz que en su comienzo sí eran las mujeres los que lo visibilizaban más, pero hoy que ya tiene 11 años de maduración también, todo esto del Ni Una Menos, y a veces yo creo que se dan con estos casos como de Agostina, en donde era una niña, creo que eso a veces como que cala más en la sociedad, porque yo lo hablaba con mi familia, lo hablaba con mi papá y decía como, ¿qué tiene que pasar para salir a marchar? Tengo que desaparecer yo, mi sobrina, o quién, para que uno se dé cuenta. Y cuando lo ves así con casos mucho más cercanos, es como que Sí. uno se reflexiona, o lo llama a reflexionar mucho más. Es cercano porque nos tocó a nosotros, nos tocó en mi caso en un distrito en el que incluso yo trabajo, Claro. No era mi fiscalía, pero es incluso lo que tiene que ver con el trabajo del día a día de muchos de nosotros en los que nos especializamos en esto. Pero yo también pensaba, porque hicimos como toda una mediatización de la situación, llegó a todas partes del país, y yo decía, ¿por qué el caso de Agostina fue tan mediático y tan seguido y conmocionó tanto, y otros no, que son igual de aberrantes Porque y el mismo día terribles? estuvo casi el de Dulce. Apareció un día antes el Claro. cuerpo de Dulce en Misiones y llevaba desaparecida tal vez más de 20 días. No tengo los días exactos, ¿no? Pero en otro contexto, ¿no? Y claro que esta situación tuvo un componente político muy grande. Claro. Tuvo una presión y un movimiento de los espacios feministas de Córdoba también muy importante. Entonces, para mí eso es como un cúmulo ¿viste? Cuando tirás un montón de condimentos para que suceda. Lo único que dentro de esta tragedia uno trata de pensar es que la muerte de Agostina Vega no sea en vano y que realmente lleguen transformaciones Totalmente. que necesitamos. Y son transformaciones que nosotros venimos pidiendo desde el interior del Poder Judicial. Claro, porque hay cosas que nosotros vemos y que acá lo podemos hablar también, que son cosas que nos suceden día a día. Pero sí, nosotros viéndolo desde afuera y escuchando a medios hablar del tema, decíamos, che, pero esto no es así, o bueno, qué espanto esto. Nosotros ahí en la plaquita estamos poniendo un documento, una nota, un escrito, un ensayo que hicieron desde el espacio del gremio, que se llama Judicialas, que la verdad que el análisis que hace es muy interesante, muy acertado, tiene una perspectiva, me tomé el atrevimiento de usar una de las frases que utiliza porque es así, que también la idea de este programa surgió eso, ¿no, chicos? Cuando nosotros hablábamos de decir, che, ¿cómo llegamos a
a hablar de lo que hacemos nosotros como laburantes y por qué creemos que estos reclamos son válidos, es para tener una voz de lo que es la justicia desde los propios operadores. Claro. Porque vos podés tener un mail institucional que te diga, hoy firmamos convenio con el juez de paz de no sé qué, bárbaro, hoy hicimos tal capacitación, buenísimo, eso es institucional. Después tenemos la visión que tiene la sociedad de la justicia y hacen sus análisis y todo, pero nuestro análisis es muy importante. Sí, sí, cuando iban saliendo esta noticia de lo de Agostina, primero su desaparición, después que la encontraron, vamos viendo nosotros en diferentes grupos también cómo es la reacción y cómo eran las reacciones también de los propios sumariantes, los que atendieron en la unidad judicial número 13, creo que ahí es donde se radica la denuncia de la familia, todas estas cosas que nosotros lo vamos viendo como desde otro punto. También es bastante difícil hablar y plasmar esto, siendo todo tan reciente, ¿no? Total. Pero hablando un poco de las unidades judiciales, que también era algo que queríamos hablar, y la baja o sea, la poca gente que queda trabajando en las unidades judiciales los días de fines de semana, independientemente de cuando estamos o no de paro. Porque ese día en donde se radica la denuncia, entiendo que no estábamos de paro, ¿no? No era un día de paro, y estaba como en el medio de 2 jornadas de paro. Pero bueno, hablamos de que siempre a veces o queda uno solo o dos sumariantes durante todo el fin de semana. Un solo sumariante. Un solo sumariante. Pedro bien. podrá dar, digamos, el testimonio cómo yo darles un funciona. mensaje verdaderamente a las UJ, a la trinchera, a los y las sumariantes. ¿Por qué le dirán trinchera, no? Digo, Porque es la sin primera línea, identidad. claro, es la primera línea, es donde estás ahí, sin comida, sin alimento, sin pertrecho, estás ahí a la buena de Dios contra las situaciones más violentas que sufre la sociedad. Total. Muchos somos muy jóvenes de cuando empezamos a trabajar ahí en las unidades judiciales. Generalmente el sumariante que cubre el fin de semana, el turno noche, etcétera, suele ser El más nuevo. el nuevo, El más el que nuevo. llegó último. En realidad hay una rotación democrática, digamos, hay muy Sí, pero pocos la Navidad, el compañeros. Año Nuevo, un no. jefe de área, digamos, ponele que se mantenga en el turno mañana, Bien. lo dejen algún fin de semana, se lo perdonen, se quede una horita más en alguna otra, Depende una de cosa los hacia votos. algún acuerdo de la oficina, digamos, pero en general se va repartiendo. Sí, en el turno noche quedan en general los compañeros más nuevos, Claro. como que van aprendiendo desde ahí en el turno noche, que además son causas más complejas las que llegan en la noche incluso. Para poner Digamos, un poco en siempre contexto. Siempre hay alguien con experiencia y además el sumariante no tiene ninguna capacidad de decisión en la investigación penal. Hay que decirlo así. Es con directivas del ayudante fiscal y en el caso de una causa grave hay instructivos de consultar inmediatamente con la fiscal interviniente. ¿Prosecretarios Con la o SIN, secretarios? La SIN nos contará bien cómo se dan las directivas ahí en la Claro. fiscalía. Pero, bueno, hay todo un protocolo. En una causa de desaparición como esta, en una causa de herido de arma de fuego, causas graves que entran en la unidad judicial, las directivas vienen una serie de directivas de rigor. Insertar un pedido de paradero, pedir un informe médico para el lesionado, para ver la gravedad de la lesión. Los oficios a todos los hospitales. Los públicos, oficios, el para ver si comisionado y la policía, la brigada civiles de las unidades judiciales que tienen que ir a hacer una investigación inmediata, entrevistar a quienes vieron a la persona, a identificar al autor del hecho, ver las cámaras, los domos, los lugares por donde se pasaron, el lugar del hecho, hacer un acta de inspección Ahora, ocular del lugar del hecho. ese etcétera. sumariante que está en la unidad judicial de barrio Juan Pablo II a las 4 de la mañana, solo en la unidad judicial. Por supuesto, funciona generalmente en el mismo espacio donde está la policía administrativa. No deja de ser el único sumariante, el único representante del Poder Judicial en ese edificio y en el barrio entero. Ese sumariante no tiene solamente este caso que le llegó la mamá de Agostina, o llegó el papá de otro, o llegó un hecho... personal policial que entrega Sí. un procedimiento. No, a entregar un y- procedimiento. Hay una cantidad de prioridades. Por eso, que se salgamos de este acumulan. caso, Todo sino que hablemos de prioritario. los casos en general, cualquiera de los casos. El otro día un Totalmente. compañero, un amigo, va a Carlos Paz a hacer una denuncia porque le habían robado la moto de su casa. Y me dice, hace 6 horas que estoy acá. Yo le dije, mira, la verdad es que seguramente un fin de semana haya un solo empleado, y le digo, si llega, ejemplo, una desaparición de persona, un herido de arma de fuego, Tu algo caso no con es preso, prioritario. y tu robo de moto, y la verdad es que tu robo de la moto va a ser el último. Para vos, tu caso es lo peor que te puede pasar, seguramente, pero en esa lista de prioridades, con el tan poco personal y recursos humanos que hay,
es desesperante, digamos, lo que pasa desde adentro, digamos, también. O sea, es una realidad, es lo que estamos queriendo mostrar, una realidad de lo que sucede. Hoy. Totalmente, y además, o sea, es como vos decís, a mí, que te roben la moto, que te roben con un arma de fuego y te apunten con un arma, que te golpeen, que te amenacen. Es gravísimo. Son hechos que para una persona, para el ciudadano, por así decirlo, es un hecho que te lo acordás para toda la vida. Traumático, Es un hecho totalmente traumático, es un válido. hecho en donde vos lo atendés a la persona en un momento de shock, probablemente, Emoción, con que no sabe emoción. qué hacer. Y además, por Ahí, ejemplo, perdón, el un fiscal paréntesis, Garzón, un paréntesis. Tenemos al sumariante que quizás todavía no es abogado, Mm. pero en ese contexto ya tiene que recibirse de facto de trabajador social, de psicólogo, de ser empático, de pariente con la persona, con el damnificado. Sí. Entonces, tiene toda una carga que no es solamente el conocimiento que puede tener o el protocolo que puede leer sobre cómo tiene que actuar en el caso. El sumariante en esa situación tiene que ponerse al hombro la situación y la emotividad de la persona que llega, que puede estar triste, puede estar enojado, puede estar a los gritos, puede estar lastimado. totalmente. Sí. Y además, o sea, para explicarle a la sociedad, digamos, Garzón como que en su conferencia de prensa ponía en duda lo que decían los periodistas de que se había hecho la denuncia a tal hora o a tal otra, o que se había avisado a la policía o no, y la sociedad no entiende el procedimiento penal con la minuciosidad, digamos. Yo, por ejemplo, yo digo, me roban el auto, llamo a la policía, ya hice la denuncia, digamos, obviamente. Y es real, digamos, porque el policía tiene que ir y entregar el procedimiento por acta a la unidad judicial para que se active todo el procedimiento judicial, pero ya hay un procedimiento policial. Ya se irradia por frecuencia, El se Estado ya robo. toma Claro, ya conocimiento de toma la conocimiento situación. de una denuncia, está la obligación de denunciar por parte de la policía que recibe la noticia criminis, que se Ujú. llama. Sí. Entonces, es como ponerse en ese tecnicismo, en una causa tan sensible. No, Lo que también pasa es que- Causas solicitaban sensibles. información sensible y detallada de circunstancias que no se pueden comunicar. Los Pasa sumarios que- son secretos y es por algo. Pasa que igual lo de Garzón, o sea, excede lo que vos estás diciendo, obviamente. Hay cuestiones técnicas que lo entendemos los que trabajamos. Lo que pasa con lo que salió a decir Garzón y lo que es tan repudiable es lo que él deja al descubierto, Sí, que es como claro. toda una cúpula de un sistema patriarcal, machista y todo No, lo que sucede y- en el MPF y cuestiones que... También es que como exceden. un perfil institucional que no está, digamos, en el termómetro social y Totalmente. no tiene, digamos, un lenguaje, un vocabulario, una emocionalidad acorde tal vez para estas circunstancias. Por eso no es defendible No. lo que dijo, cómo lo dijo en esa conferencia de La prensa. verdad de que la ninguna manera. causa de Agostina y todas estas causas, por lo menos a mí, digamos, me rompen el corazón. Yo estuve No, toda la sí, semana terrible. con el como- nudo acá, entendiendo todo desde lo que nosotros vamos Y en lo que, viviendo. o sea, obviamente de lo que podamos hacer nosotros muchas veces no tenemos los recursos suficientes, Total. somos poco personal, se nos caen los techos en las unidades judiciales, la estuvimos recorriendo, la infraestructura es horrorosa, la cantidad de personal no se repone Sí. el personal necesario. Entonces Ahora, sí pensemos- hay falencias que hay que revisar y ese es el punto. Nosotros hacemos una defensa del trabajo, pero porque queremos dar una respuesta necesaria a las circunstancias, eficiente a las Y mucho más circunstancias. célere que cuando vengan a hacer esas denuncias, tanto al que le robaron la moto como al otro, como la desaparición, podamos tener una respuesta mucho más rápida, inmediata un acceso a la todas las justicia. situaciones. Bueno, algo de eso es lo que menciona el texto, que está muy bien, digamos, esas perspectivas, pero otro de los aspectos, no sé si querías decir algo, Valen. No, solamente quería... Así. Teníamos dos números Sí. rápidos para mencionar que ponen un poco en contexto esta situación. Y es que, por ejemplo, de los últimos 100 llamados a cubrir cargos de sumariantes en el Poder Judicial, aceptaron solamente 10, Claro, El 10%, lit. literal. literal. De 100, aceptaron 10. En una de las nuevas y flamantes unidades de flagrancia que se han creado para resolver el delito en Córdoba, de 60 personas que convocaron para cubrir cargos, aceptaron solamente 2. Claro, Ay, Dios. terrible. Entonces, ¿hasta qué punto el salario y el reclamo por las condiciones de trabajo no impacta en la realidad
de Impactan nuestro trabajo en la enorme. sociedad, ¿no? Enorme, por Y por último, quería mencionar que con esto que nosotros ahora lo estamos poniendo en palabras y lo estamos hablando en el stream y estamos diciendo lo que pensamos y nos hemos preparado para decirlo, pero nosotros necesitamos líderes en el Poder Judicial que no están. Totalmente. Los líderes y lideresas que tienen que existir y que tienen que salir a hablar y a explicar a la sociedad cuando la sociedad hace juicios de valor incorrectos, no solamente sobre la actuación de un fiscal, sino también sobre si la denuncia se tomó muy tarde o se tomó muy temprano, sobre poner en telejuicio el trabajo de los empleados en la unidad judicial. Necesitamos los empleados y los funcionarios del Poder Judicial líderes que pongan la cara, no solamente para cortar cintas, cuando Totalmente. inauguramos edificios y nuevas oficinas y, miren, tenemos esta unidad espectacular, nueva, fantástica. Vamos a hablar ahora sobre una nueva oficina que creó el Ministerio Público Fiscal. Hoy Hoy la mismo, creó. es Hoy una mismo. resolución de hoy mismo. Tenemos No ese placar. no tenemos No, insumos, no tenemos personal. Estamos nombrando todas las falencias que existen, pero ¿cuál es la respuesta institucional del Estado y de los líderes ausentes de la justicia provincial? Crear nuevas oficinas. con nuevos funcionarios cuando se están pidiendo hace un montón de tiempo que completen con los recursos humanos las unidades judiciales, se pusieron hoy funcionarios nuevos y también andás a ver si esos empleados son empleados que no sacaron de otro lado para rellenar acá, porque también sucede en muchos de los casos. Sí, Generan es- oficinas nuevas pareciendo que son empleados nuevos y en realidad no, está sacando de un lado para poner en otro. Es como lo que hablábamos con Coti, es como el parche, ¿no? O sea, tenés un gran problema y le pones como una curita, creyendo que eso va a solucionar el problema. Siguiendo con este tema y a la pregunta inicial que vos hiciste, Agus, una de las cosas que también surgió es, bueno, a ver, si ustedes están investigando delitos y no lo hacen con perspectiva de género, es porque hay toda una estructura en la que posiciona a varones en esos lugares. Claro. Y en eso hay muchísima estadística, en las mismísimas estadísticas del Poder Judicial, en la Oficina de Gestión de Estrategias y Estadísticas. Ahí los números son muy simples y eso cualquier ciudadano y nosotros mismos podemos ingresar a ver. Por ejemplo, siempre resaltamos esto, la planta de empleados y empleadas mayoritariamente es de mujeres, ¿sí? Ahí después estamos buscando la plaquita. Ahora, en el fuero penal, que es un fuero de conflicto social muy duro, a ver si es esa. No. No. Vamos a ver si le La tenemos. tenemos. Vamos, la Sí, producción la ahí. La tenemos. No hay problema. Tranqui. Bueno, como les decía, la planta mayoritaria es de mujeres, pero en los fueros penales, cuando hablamos de ya posiciones de poder, como los magistrados, se invierte. La mayoría son varones y uno tendría que entender que la tendencia es, si somos más mujeres, vamos a ser más mujeres en esas posiciones de poder. Claro. En el área de fiscales hay 66 fiscales y 50 fiscales mujeres. A ver, bueno, ahí está la planta, ¿ven? 50 fiscales hombres. No, 66 Casi fiscales hombres y Ah, ok. 50 50 fiscales mujeres. mujeres. Esa es la planta general, ¿no? Ah, y ahí pensé ven que los era más promedios. dispar igual. Mira, femenino somos 6.560 mujeres y masculino 2.919. O sea, no sé si puede subir, porque ahí arriba está el porcentaje de la placa, no sé si se va a llegar a ver, pero no hay problema. Pasemos a la que sigue, en la que habla de los fiscales. Y después lo vamos a ver también replicado en los camaristas. Los camaristas penales también la mayoría son varones y hay mucha más brecha inclusive. Y los secres son casi todas mujeres. Bueno, Siempre secre es mujer. Porque es un trabajo administrativo. Sí. Más de corte Un poco más administrativo. administrativo. Pero pasando eso, que hay otras estadísticas que la verdad que alarman mucho, es ahí a ver ese de que es cargo, ¿ves? Vocal de cámara, 57 son varones y solo 26 son mujeres. Estas personas juzgan hechos, juzgan delitos, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, sino que es objetivo, ¿sí? Bien. Fíjense quiénes llegan a estas posiciones. Eso es muy cuestionable, ¿sí? Y eso Bien. también es a lo que nosotros venimos también a poner, digamos, sobre la mesa. Es el famoso techo de cristal. Sí, pero es en determinadas áreas que se consigue, porque si vos te vas a los juzgados de familia, la mayoría de las personas mujeres. son mujeres. Son mujeres. ¿Por qué? Porque hay ahí una perspectiva de cuidado que se entiende que la mujer
cuida, es la cuidadora, digamos. A la familia. Exacto, y por qué los varones no, digamos. Bueno, Totalmente. es la misma discusión, pero invertida, ¿no? No quiere, de vuelta, o sea, esto hay cosas para corregir claramente. No sé qué es lo que está súper bien o súper mal, sino que esto es así. Ese es el tema. Creo que igual un poco lo que resumió todo es lo que dijo Valentín. Faltan líderes y lideresas en el Sí, Poder Judicial. eso es, la verdad que O sea, eso no, es clave. no sé si hoy vos me decís, ¿quién tenés como referente para seguir dentro del Poder Judicial, tanto hombre como mujer? Te digo que no sé. Cuesta y nos buscamos entre nosotros mismos, en Sí. realidad. Y hay otra de las estadísticas que está bueno, que habla de la cantidad de causas que ingresan, como para que se vea a la población, digamos, qué es lo que más quema, ¿no? Y a ver si salen esas estadísticas. Vale, también ahí estaba lo que decías vos de las unidades judiciales. Una unidad judicial promedio, ¿cuánto tenían de causas? Habíamos visto los números de entre 5.000, incluso algunas unidades judiciales, hasta 12.000 sumarios por año llegaron a tener. Claro, Totalmente. imagínate cómo están explotados Entonces, ahí. ¿qué trabajo le estamos pidiendo que hagan esos empleados judiciales en la trinchera? 5 sumariantes por turno, aproximadamente. Que no En solamente... el mejor de los casos, capaz. Claro. Y que no pueden dedicarse a tramitar e investigar esos sumarios, sino que mayoritariamente están dedicados a atender denuncias. Escuchá, vos decís 5 Y se recibir deberían tener personas. por turno. Recién una compañera me decía Muy que tienen poco, igual. 5 para 24/7. O sea, son 5 en toda la unidad judicial que se van rotando. pasa O sea, también imagínense. eso. Ahí volvemos con lo de Hay género. muchísimos datos que están buenísimos para analizar Sí. ahí, pero a la que quiero ir, para ir un poquito más rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo y no sé si llegamos a... De última, lo del Noti lo vamos a nombrar nomás porque este caso la verdad que nos Sí. atravesó y No, da para es- hablar muchísimo, ¿eh? Pero un montón. A Sí. ver si Es se- para No, hacer un ese programa no es. entero Sí. de... De los datos estos, sí. Y la página trabajo. tiene datos. Después creo que los datos que no están, No se un ve. poco volviendo, ¿no? a la sobrecarga de los recursos humanos, Eso ya los pasaron, eso ya lo hicieron. creo que los datos que no están es que deberían hacerse. No, pero doy ¿Cuántos? fe de lo que dice Valentín, de que son 10.000, No, no, 12.000 pero- causas no, pero en, algunas, quiero decir otra en cosa. algunas unidades judiciales, en las más picantes, en la unidad judicial 1, en la unidad judicial 19, la 22 o la 23, no me acuerdo cuál es, digamos, pero son unidades judiciales que tienen un exceso de trabajo asperísimo, perdón que use esa palabra, pero que no das abasto. No, No lo, das que, lo abasto. que quería decir era de las estadísticas que no están, es de la gente que está renunciando al Poder Judicial y por la sobrecarga que hay, hoy tenemos una cantidad de carpetas médicas y carpetas psiquiátricas y también, Ingresos. y dice. también, si no, de los que renuncian. Entonces es como o renunciás y te vas a la calle o muchas carpetas por aquellos empleados que están sobrepasados con el trabajo, ¿no? Yo creo que como agentes del Poder Judicial le deberíamos de decir, primero, pedirle una gran disculpa por nuestra parte a la sociedad, digamos, por no garantizarle un derecho humano básico como es el acceso a la justicia, digamos, y reclamarle al poder político, al poder judicial, digamos, que resuelva esta situación inmediatamente porque no queremos que pasen más estas cosas. No queremos que se retrase ninguna denuncia, queremos llevar la solución a todas las causas que la sociedad, las que se tienen que resolver judicialmente, que se resuelvan. Ahora, también Totalmente. un mensaje para la sociedad y para la familia de cada uno que nos puede estar viendo, o que nosotros mismos como empleados judiciales lo comentemos en la mesa del domingo o en la reunión con nuestros amigos, es realmente qué le estamos exigiendo también al Poder Judicial. Porque nosotros le pedimos al Poder Judicial, al fuero penal en particular, funciones muchas veces de prevención, Claro. que las tenemos que ir a pedir, a reclamar, la sociedad tiene que ir a reclamarlas, el diario, la televisión, los periodistas, que muchas veces se sientan acá atrás de un micrófono, dicen un montón de cosas, algunos con más información, otros con mucha menos información y otros adrede sabiendo que no es cierto porque tienen una audiencia que los está esperando. Y todos ellos lo que hacen en general es señalar con el dedo, primero, al Poder Judicial. Que por qué tal persona tuvo esta conducta y entonces qué hizo el Poder Judicial, qué hizo la Fiscalía, qué hizo el instructor, qué hizo el que recibió la denuncia. Que todo eso, esas preguntas son válidas, pero sería más válido si se revisara todo lo que hay antes La cadena anterior. hasta llegar exactamente a ese Ahora, problema. el digamos. que delinque un gran porcentaje de delincuentes en la provincia de Córdoba están atravesados espantosamente y desde una primera infancia por la droga.
Totalmente. ¿Dónde tenemos nosotros a disposición como Poder Judicial para derivar a esas personas pasa a un lo mismo con centro de recuperación de Exacto. adictos, de droga, de drogadicción, etcétera? No existe. No Pasa lo existe mismo con la violencia de género, digamos. Entonces, parece que buscamos la respuesta preventiva en el poder punitivo del Estado. Claro. La última ratio. Que es la del última derecho ratio, penal. que eso es lo que dice un poco también el texto de las judiciales. Sí, totalmente. Y a lo que yo iba, que con las estadísticas que queremos mostrar, el 70.000 causas por mes que entran son penales y 80.000 por mes, no, por año, son de violencia familiar y de género, ¿no? Total. Entonces, ese conflicto está mal abordado y volviéndola, y para ya cerrar con este tema, porque es extenso, el Poder Judicial tiene perspectiva de género a la hora de, digamos, llevar a cabo las políticas, y yo la verdad que diría que muy poco, porque no nos olvidemos que dentro del mismísimo Poder Judicial hay tal vez más de 100 mujeres que han sido filmadas en los baños en su horario de trabajo. El Poder Judicial hace 3 años que está prácticamente trabando el esclarecimiento de esa circunstancia. Entonces digo, lo que nos pasa adentro también le pasa a la sociedad y se entiende el disgusto. Sí, totalmente. Sí, eso Ahora, para cerrar. No tenemos más tiempo. Último dato sobre esto Vayamos es cerrando. cómo Sí. nos afecta a los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Datos concretos: oficinas de sumarios administrativos del Poder Judicial, que son quienes juzgan en el ámbito administrativo las primeras inconductas de empleados y funcionarios. El 90% de aproximadamente de los expedientes abiertos en sumarios administrativos en la oficina de Tristán Quiles son para Penal. empleados y funcionarios del fuero penal. Bien. El 85% de ese 90% es para empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Bien. Claro. Entonces, ¿no tenemos ahí una alerta Claro. de este sistema no está funcionando? ¿Cruje? Totalmente, Total, Valentín. muy buena pregunta. Claro que es para reflexionar un montón. Nos vamos a quedar sin tiempo para ver lo del noti judicial, pero igualmente después podemos hacer algunos videitos. Vamos a nombrarlos de Sí, última. nombrémoslo, tenemos nombrémoslo. los titulares. Los titulares. Sí, sí. Bueno, un poco la movilización del Ni Una Menos, que ya lo estuvimos, está. lo estuvimos charlando. abordando. Después la exención de tarifas de estacionamiento para judiciales. Ahí. Solo hay una presentación de una nota del gremio, que Bien. entiendo que se lo hizo el TSJ y aún seguimos sin respuesta. Bien, y después, bueno, el TCJ morigeró del 8 al 6% de la alícuota adicional prevista en la ley de equidad jubilatoria. Lo vamos a estar tratando en algún Acá videito. se va a venir una lluvia de amparos nueva, me Sí. parece. Por un fallo, ¿no, Valen? Tenemos, sí. es Ya lo vamos a cargar. Una morigeración de una cautelar que hizo el Tribunal Superior de Justicia. Lo vamos a publicar en redes. Son las 7 justo y nos están cortando. Nos están y lo cortando. último, para terminar las 19 horas, los problemas en el SAC. El Toda día la lunes- semana. El día más. lunes se declaró inhábil. Hay que ver si los otros Ah, lo días. declararon inhábil. El El lunes, primero. sí. Así que vamos a ver si lo Ahora, declaran. para abogados y auxiliares de la justicia está funcionando perfecto el sistema. Por eso. Por lo tanto, ellos pueden presentarnos todo y Y nosotros no nosotros no podemos responder. ni ver lo que procesar presentan. nada. Así que creo que todas las semanas, aparte de las medidas de fuerza que tuvimos desde miércoles, jueves y viernes, lunes y martes, el sistema del SAC no funcionó. Así que la Paciencia. justicia, Un escándalo. un escándalo total. Y bueno, invitarlos a todos. El miércoles que viene, a toda la sociedad que nos acompañe, nos vamos a movilizar en el panel, todos juntos, a decirle al gobierno de la provincia, a Yardora, a todos los ministros, Sí, que el paro resuelvan este mañana. problema, que resuelvan el problema de la justicia, que si quieren dar seguridad, justicia, salud, educación, tienen que resolver el problema salarial. Invitar a todos, a los jubilados, a los activos, a la familia, Chicos, a y todos. acuérdense, tienen a disposición la ficha de afiliación para poder participar en la extraordinaria y en las votaciones a conducción directiva del año que viene. Bueno, nos vemos el miércoles que viene todos Nos en la asamblea, vemos. en la movilización. Movilización, el interior también Sí. se viene, todo el Vamos. interior, vamos. Chau, chicos, gracias. Chau.